China, me dijo que tenía dos noticias para mí, una buena y otra mala. La buena es que tuvo la sensación de haber estado en el futuro. La mala, que ese futuro no tiene nada que ver con Europa. Como debes saber, Europa fue la cuna de la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. Aquí se inventaron tecnologías cruciales que cambiaron el mundo, desde la máquina de vapor de Watt hasta el motor a combustión de Carl Benz, pasando por avances de electricidad, química, aeronáutica. Durante décadas el continente lideró la industria mundial con ingenieros pioneros y empresas legendarias que dominaban mercados globales. Sin embargo, hoy esa misma Europa parece dispuesta a tirar por la borda la base industrial que la hizo próspera en su día. Las últimas noticias muestran caídas históricas de nuestros gigantes manufactureros, fabricantes de automóviles con beneficios desplomados, compañías químicas recortando operaciones, siderúrgicas apagando hornos, toda una cadena productiva de grandes empresas a cientos de proveedores que están temblando ante lo que ven que viene. Los motivos de esa debacle, pues no es la competencia desleal de países lejanos como único culpable. El culpable aquí está más cerca, y duele nombrarlo, es Bruselas. Los tecnócratas europeos, muchos nunca elegidos directamente por los ciudadanos, parecen creer que pueden reescribir las leyes de la física o de la economía por decreto político. El resultado se perfila ahora mismo como un suicidio industrial a cámara lenta para este viejo continente, nunca mejor dicho. Un ejemplo notable es la lejanía de nuestros gobernantes con la realidad que les rodea, o de la irresponsabilidad de manejar eslóganes y discursos grandilocuentes, olvidando si es posible o no convertirlos en realidad. Uno de ellos lo ha protagonizado hoy mismo nuestra amiga, doña Úrsula. Escuchadla. Last night we reached a provisional agreement on the Commission's proposal to fully phase out Russian fossil fuels. We're turning that page, and we're turning it for good. This is the dawn of a new era, the era of Europe's full energy independence from Russia. Many believe this would be impossible. I always knew that we could deliver, with unity, with resolve, and by building on the extraordinary work of the past 3 years. With our Repower EU plan, we overcame the worst energy crisis in decades. We saved energy together while ensuring energy security all the way. We diversified our suppliers to trusted partner, signing new partnerships, and we invested in renewables and nuclear at unprecedented speed. And this is just the beginning. Repower EU kept us safe winter after winter. It kept the lights on in Europe's schools and hospitals. It kept homes warm across the Union. So this is a true European success story. This is a good day for Europe and for our independence from Russian fossil fuels, because this is how we make Europe resilient. I want to thank the Commissioner, the Council and the Parliament. This is European teamwork at its best. And this includes your precious advice, dear Fatih, over all these years. Thank you very much for that. Independencia energética, dice. La supuesta soberanía energética de Europa que acabas de escuchar se resume en una frase simple: cambiar un tipo de dependencia por varias otras. Cuando se revisa fríamente el mapa de abastecimiento, la épica desaparece. Europa no deja de comprar gas, simplemente cambia de proveedores. Ahora el continente depende de Estados Unidos, de Argelia, de Nigeria, de Qatar, países cuyos intereses geopolíticos no necesariamente coinciden con los europeos, en muchas ocasiones, y cuyos precios tampoco son precisamente un regalo. Y la ironía absoluta aparece con el petróleo. Europa sigue utilizando diésel ruso, solo que ahora entra de contrabando vía Marruecos, Turquía o la India incluso, donde el crudo ruso se refina, se reetiqueta y vuelve a Europa limpiamente, como si por arte de magia hubiera perdido su origen. Pero es de dónde es. ¿Serio que es no la corre? misma molécula rusa, viajando más kilómetros, Hola, contaminando más chaval. y costando más incluso, pero Nunca este paso me envuelta en paso una el juego y no me narrativa empano de políticamente correr. aceptable.
Así que la frase Europa es Estoy independiente apañado. energéticamente funcionará muy bien para un chorreo institucional, pero no resiste 10 minutos de análisis Vale, económico. pero se cansa. Más Se que conoce que se independencia, cansa. A ver. lo que hay ahora es una deslocalización de la dependencia. Seguimos comprando energía fósil extranjera, seguimos pagando sobrecostes masivos y seguimos disimulando la procedencia real de parte de lo que estamos consumiendo. El resto es relato europeo para convencer al público de que la geopolítica se puede gestionar a base de eslóganes. Quédate porque vamos a examinar cómo las decisiones de nuestros líderes, reciclados en círculos cerrados y desconectados de la realidad productiva de este continente, están firmando la sentencia de muerte industrial de Europa. Por eso no te vayas, que lo de hoy también te interesa. Atentos a algunas cifras, frías y letales, porque dibujan un verdadero tsunami económico-industrial del que pocos hablan en Europa y que además provienen de la propia Eurostat. El 1, Porsche, sinónimo de ingeniería europea, sufrió un desplome del 99% de su beneficio operativo. Apenas logró 40 millones de euros de ganancia en 2025 tras invertir fuertemente en su transición eléctrica. 2, semiconductores. La Unión Europea representaba el 25% de la fabricación mundial de chips en el año 2000. Ahora está por debajo del 8%. La propia Comisión lo acepta. 3. Paneles solares. El 98% de los paneles fotovoltaicos que se instalaron en Europa en el año 2023, son los datos que hay, procedieron de China, reflejando una abrumadora dependencia de tecnología verde extranjera. Materias primas críticas. Importamos cerca del 98% de los minerales esenciales para baterías y alta tecnología, litio, cobalto, tierras raras, mientras que menos del 7% de esos minerales se extraen en el suelo europeo. Nuestra industria consume alrededor del 20% de la oferta mundial de esos materiales, pero apenas aporta oferta propia, y eso es una vulnerabilidad extrema. Y quinto punto, el coste energético. La electricidad en Europa carga impuestos 7 veces mayores que en Estados Unidos. En 2024 la brecha seguía siendo todavía de 6 veces más. Los últimos años se ha reducido un poco, pero muy poco. Durante la crisis del gas del 2022, por ejemplo, el gas natural llegó a costar 6 veces más caro en Europa que en Estados Unidos y estranguló, y todavía derivamos aquello, a sectores industriales enteros. Y por cierto, viendo cómo está el panorama, y que más que nunca va a ser necesario tomar acción con nuestros ahorros, déjame hablarte del patrocinador del contenido de hoy, porque te voy a contar algo que igual te sirve. ¿Quieres empezar a invertir de una vez por todas sin complicarte la vida? Con Trade Republic, el patrocinador del vídeo de hoy, puedes hacerlo en minutos y además llevarte un regalo que sí merece la pena. Ahora, por ser nuevo cliente y venir desde mi canal, entras en el sorteo navideño donde puedes conseguir una bonificación en acciones de hasta 300 euros, que no está mal. Has oído bien, 300 euros en acciones solo por abrir la cuenta. Es rápido, es simple y es algo que puede darte valor real, incluso a largo plazo. No lo dudes, haz clic en el QR o en el enlace de la descripción para que así sepan que vas de mi parte y tengas esa oferta. Los datos que te acabo de mostrar antes de hablar de Trade Republic hablan claro. Europa se está desindustrializando. Nuestras fábricas pagan la energía más cara, dependen de insumos importados y pierden competitividad a un ritmo alarmante. Se está rompiendo el eslabón perdido de nuestro tejido productivo, ese know-how, ese conocimiento industrial y ecosistema de proveedores que tardó muchas generaciones en construirse. Una vez se quiebra esa cadena de producción y cierran talleres especializados, desaparecen proveedores locales, reconstruirla es casi imposible y Europa está corriendo el riesgo real de convertirse en importadora neta de tecnología y de bienes manufacturados, perdiendo soberanía productiva y quedando a merced de decisiones foráneas. En términos estratégicos estaríamos entregando toda nuestra prosperidad en bandeja. Dependencia estratégica en estado puro. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es fácil culpar a la globalización o a la competencia asiática, pero debemos mirar también puertas adentro. Europa sufre un déficit de liderazgo democrático. Muchos de quienes toman las decisiones cruciales resulta que no han sido realmente elegidos por la ciudadanía. Tenemos presidentes de comisiones, comisarios europeos, altos cargos que se reciclan entre sí, en distintos puestos y se mueven en círculos cerrados en Bruselas, en Estrasburgo. El ciudadano medio europeo poco puede influir en esas caras que, elección tras elección, siempre acaban al mando de algo. Por ejemplo, la actual presidenta de la Comisión Europea no fue elegida mediante ningún voto popular directo. Llegó a cargo
Eso está ahora por pactos entre élites políticas. El resultado, políticas a veces desconectadas de la realidad productiva del continente porque están a lo suyo. Estos gobernantes tecnócratas parecen vivir en una especie de burbuja regulatoria. Lo regulan todo, con la mejor intención. Es posible, no lo sé, pero impulsan objetivos loables en el papel como la lucha contra el cambio climático, está muy bien, pero sin evaluar rigurosamente las consecuencias económicas e industriales. Ya lo advirtió el economista Milton Friedman. Uno de los grandes errores es juzgar las políticas por sus intenciones, que pueden ser buenas, en lugar de por sus resultados, que pueden ser muy malos. Y aquí lo vemos claramente. Buenas intenciones, pobres resultados, se lanzan normas, se plantean prohibiciones desde despachos alfombrados, mientras el mundo real, el que vivimos nosotros, el de nuestras fábricas, no pueden seguir al ritmo que se impone. Un ejemplo paradigmático es esa política sobre los coches eléctricos. Bruselas decidió prohibir la venta de coches nuevos de combustión a partir de 2035 y sobre el papel suena muy bien, suena verde. Pero esa decisión se tomó sin considerar factores claves, sin evaluar la capacidad industrial europea, si se podía adaptar o no tan rápido, sin garantizar autonomía tecnológica. No se pueden hacer las cosas. Aún así, se apretó el botón verde, confiando quizá en el voluntarismo político. No pasa nada, ya se solucionará con el tiempo, decían. Y eso no quiere decir que no puedas conducir uno de esos coches eléctricos. Si es una decisión personal, no obligada, está bien. Son más limpios, menos ruidosos, a mí me gustan. Pero siempre y cuando no sea por obligación y pueda estructurarse en una transición lógica, asumible y que no nos condene a un desastre industrial en todo el continente. Y es que ese patrón de improvisación verde, esa soga verde, se extiende a otros sectores. La industria pesada, acereras, cementeras, químicas, se ve atrapada entre mandatos ambientales estrictos y la falta de alternativas viables a corto plazo. Se pone una norma y que se adapten todos, vaya bien o vaya mal. Se les demanda reducir drásticamente emisiones o pagar derechos de CO2 crecientes, que eso ya es un tema a hablar también. Pero tecnologías limpias como la del hidrógeno verde o la captura de carbono aún no están maduras o son prohibitivas para producir. Muchas fábricas europeas, ante la disyuntiva de cometer inversiones imposibles o perder dinero año tras año, al final optan por cerrar o deslocalizarse fuera de Europa. Es decir, se van donde sí pueden producir. Y es que esa nueva moda, la independencia energética, nos va a salir muy cara a todos. Von der Leyen y sus derivados, los rojos, los azules, los verdes, los menos verdes, los morados, todos alardean de que Europa ha logrado una supuesta independencia energética tras cortar los lazos con Rusia. Pero la realidad es que solo hemos cambiado de dependencia, como te decía antes, y a un coste muy superior. Tomemos el gas natural. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Europa dejó de comprar gas barato por gaseoducto a Moscú. Bien. Y salió desesperada al mercado mundial a por gas natural licuado, el GNL, que otros proveedores, Estados Unidos, Qatar, lo tenían. Y lo conseguimos, sí, pagando hasta el triple y compitiendo con Asia por cada barco que llevaba eso. Ese sustituto tardío encareció estructuralmente nuestro suministro energético y países como Alemania, que habían acelerado el cierre de nucleares, se vieron atrapados, reabriendo plantas de carbón para evitar apagones, en un giro tan incoherente como irónico. Más emisiones y más costes para resolver una crisis energética precipitada por la política. ¿Que debíamos castigar a Rusia? No lo pongo en duda, si el modo en el que se nos metió en esa guerra económica es examinable. Y ahora Europa clama que es libre del gas ruso, pero seguimos necesitando gas, venga de donde venga. Hoy dependemos de cargamentos lejanos.